Escuela Profética La Casa del Bosque. Capítulo 27. Los yugos. Introducción. A lo largo de toda la Biblia encontramos una figura espiritual que aparece repetidamente para representar esclavitud, opresión, servidumbre, sometimiento y dominio, el yugo. Un yugo era una pieza de madera colocada sobre el cuello de dos animales para unirlos y dirigirlos en el trabajo. El agricultor utilizaba el yugo para controlar la dirección, la fuerza y el esfuerzo de los bueyes. Por eso Dios tomó este elemento cotidiano para revelar profundas verdades espirituales. Deuteronomio capítulo 22, versículo 10. No ararás con buey y con asno juntamente. Este mandamiento parecía agrícola, pero encerraba un principio espiritual. Dios enseñaba que no todo puede caminar unido. Hay asociaciones que producen desgaste, conflicto y destrucción. La Biblia contiene más de 50 referencias relacionadas con yugos. Algunas hablan de esclavitud física, otras de opresión espiritual y otras del sometimiento al Señor. El yugo puede ser una maldición o una bendición dependiendo de quién lo coloca. El yugo como símbolo de esclavitud. Desde tiempos antiguos el yugo representaba sometimiento. Cuando una nación conquistaba a otra, se decía que la había puesto bajo su yugo. Cuando una persona perdía su libertad, entraba bajo un yugo. Cuando alguien era dominado por el pecado, las adicciones o los espíritus inmundos, también estaba bajo un yugo espiritual. Muchas personas sonríen por fuera pero llevan yugos invisibles sobre sus hombros. Yugos de miedo. Yugos de rechazo. Yugos de pobreza. Yugos de enfermedad. Yugos generacionales. Yugos familiares. Yugos emocionales. Yugos religiosos. Yugos de culpa. Lo terrible del yugo es que el esclavo termina acostumbrándose a él. Llega un momento en que la persona deja de luchar porque piensa que nació para vivir así. Pero Cristo vino para destruir los yugos. Jesús llevó nuestro yugo. Pocos conocen que cuando un condenado era llevado a la crucifixión cargaba una pesada viga de madera sobre sus hombros. Los romanos la llamaban patibulum. Aquella viga era símbolo de condenación. Era el anuncio público de que aquel hombre estaba sometido a la sentencia de muerte. Cuando Jesús caminó hacia el Calvario llevando aquella carga, estaba representando algo mucho más profundo. Estaba llevando nuestros yugos. Llevó nuestro pecado. Llevó nuestra maldición. Llevó nuestra vergüenza. Llevó nuestra esclavitud. Llevó nuestras cadenas. Por eso Isaías capítulo 53, versículo 4 declara: Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Cristo tomó sobre sí aquello que nos destruía para que nosotros pudiéramos caminar libres. El peligro del yugo desigual. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pablo utiliza la imagen del agricultor. Imagínese un buey fuerte unido a un animal que camina en dirección opuesta. El resultado es desgaste, fricción, cansancio, desviación. Muchos creyentes han perdido años de avance espiritual porque aceptaron yugos incorrectos. Sociedades incorrectas. Amistades incorrectas. Relaciones sentimentales incorrectas. Alianzas ministeriales incorrectas. Cuando Dios dice, no, no es para limitarte sino para proteger tu propósito. El yugo del Señor. No todos los yugos son malos. Existe un yugo glorioso. El yugo de Cristo. Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Parece una contradicción. ¿Cómo puede un yugo producir descanso? Porque cuando Cristo comparte nuestro yugo, Él lleva el peso mayor. El agricultor colocaba un buey experimentado junto a uno joven. El fuerte cargaba más peso. El débil aprendía.
Eso es exactamente lo que hace Jesús. Cuando caminamos con Él no desaparecen las responsabilidades, pero sí desaparece la carga insoportable. Él lleva lo que nosotros no podemos llevar. Los yugos proféticos. Los profetas frecuentemente utilizaban yugos visibles para representar realidades espirituales. Jeremías capítulo 28, versículos 12 al 14. Dios ordenó al profeta Jeremías colocarse un yugo sobre el cuello para anunciar que Judá entraría bajo el dominio de Babilonia. El objeto físico comunicaba un mensaje espiritual. El pueblo veía el yugo. Pero Dios hablaba de algo invisible. Así funcionan muchas veces los actos proféticos. Lo visible revela lo invisible. El yugo de esclavitud. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Aquí Pablo utiliza nuevamente el símbolo del yugo para hablar de sometimiento. Espiritualmente hablando, Satanás intenta colocar yugo sobre las personas. Pero Jesús vino para romperlos. Ningún creyente fue llamado a vivir esclavo. Fuimos llamados a vivir libres. El yugo y el trabajo. Desde la antigüedad el yugo estaba relacionado con el trabajo. Por eso muchas personas hoy llevan yugos laborales. Trabajan sin descanso. Viven agotadas. Pierden a su familia. Pierden su comunión con Dios. Pierden su paz. El trabajo es una bendición. Pero cuando el trabajo ocupa el lugar de Dios se convierte en un yugo. Dios nunca diseñó al hombre para ser esclavo de sus obligaciones. Actos proféticos para romper yugos. Romper los yugos. Isaías capítulo 58, versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Dios no busca solamente ayuno externo. Busca libertad interna. El verdadero avivamiento rompe yugos. Quitarlos de en medio. Isaías capítulo 58, versículo 9. Si quitares de en medio de ti el yugo. Hay yugos que Dios rompe. Pero hay otros que nosotros debemos quitar. Actitudes. Pecados. Amarguras. Hábitos destructivos. Quebrarlos. Jeremías capítulo 30, versículo 8. Quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas. Dios no promete aflojar el yugo. Promete quebrarlo. Lo que Dios rompe jamás vuelve a ser igual. Destruirlos proféticamente. Jeremías capítulo 28, versículos 2 al 4. El Señor anuncia la destrucción del yugo babilónico. Toda autoridad demoníaca tiene fecha de vencimiento cuando Dios interviene. La unción pudre los yugos. Isaías capítulo 10, versículo 27. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Observe que no dice que será cortado. Dice que se pudrirá. La unción de Dios consume la estructura interna del yugo hasta destruirlo completamente. Hay cadenas que la psicología no puede romper. Hay ataduras que la medicina no puede romper. Hay opresiones que los consejos humanos no pueden romper. Pero la unción del Espíritu Santo sí puede destruirlas. Testimonio. Un hombre llevaba años esclavizado por el alcohol. Había intentado abandonar el vicio muchas veces. Promesas. Tratamientos. Esfuerzos. Nada funcionó. Durante una reunión de oración escuchó predicar sobre Isaías capítulo 10, versículo 27. Cuando comenzaron a ministrar, sintió como si una pesada carga se desprendiera de sus hombros. Aquella noche fue libre. Años después seguía testificando que el Señor había destruido el yugo que lo mantenía cautivo. Eso es lo que hace la unción. Colocar el yugo sobre los enemigos. Lamentaciones capítulo 1, versículo 14. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Proféticamente podemos declarar que todo yugo enviado contra nuestra vida vuelva sobre las obras de las tinieblas. No para maldecir personas, sino para declarar que el enemigo no tendrá autoridad sobre nosotros.
Cristo ya venció. Cristo ya triunfó. Cristo ya quebró el poder del adversario. Poderosa enseñanza final. El problema no es si llevas un yugo. La verdadera pregunta es: ¿quién colocó ese yugo sobre tu cuello? Si fue el enemigo, debe ser roto. Si fue el pecado, debe ser abandonado. Si fue una mala decisión, debe ser corregida. Pero si es el yugo de Cristo, entonces debes abrazarlo. Porque el yugo del mundo produce esclavitud. El yugo del pecado produce muerte. El yugo de Satanás produce opresión. Pero el yugo de Jesús produce descanso, dirección, propósito y vida eterna. Hoy el Espíritu Santo sigue diciendo: romped todo yugo. Y también sigue invitando: llevad mi yugo sobre vosotros. Cuando los yugos del enemigo son destruidos y tomamos el yugo de Cristo, dejamos de ser esclavos para convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén.